ruedas grandes, los spoilers más enormes y algunos de los kits de carrocería más exagerados jamás diseñados. La escena del tuning en la década de los 90 y los 2000 se toma como una broma hoy en día, pero así es como se veían los autos en medio de la era dorada de la personalización. Probablemente reconozcas estos nombres en tu niñez después de haberlos visto pegados en el automóvil de alguien, o también se te hacen familiares por leerlos en los autos que salían en las primeras películas de Rápido y Furioso, o por qué no, como en los juegos como Need for Speed Underground, por ejemplo. Hoy te quiero traer un poco de nostalgia y de la vieja escuela, pues en lo personal era el típico chico que deseaba ser adulto para tener dinero y modificar un auto y llenarlo de stickers, ponerle un alerón gigantesco y pintarlo de colores locos al estilo del Supra anaranjado de Brian O'Connor, pues quería traer realidad esos autos que tuneaba en los Need for Speed de aquellos tiempos. Y hoy en día, cada vez que veo una foto antigua del tuning de los 90 y de los 2000, siempre me preguntaba, ¿qué será de aquellas marcas? ¿Por qué son tan famosas? ¿Y por qué salen en estos autos? Claro, son demasiadas, pero en este video te traeré algunas. Si quieres una segunda parte, déjamelo saber en los comentarios, apoyando el video con un buen like para una continuación. Todos, o al menos la mayoría, tienen una historia de su juventud que involucra modificaciones y algunas buenas u otras malas. Y sabemos que muchas cosas, por más que lo evitemos, siempre tienen un inicio y un final. Muchas marcas que en su momento eran las mejores, tristemente han desaparecido o incluso ya no son lo que eran en su momento de gloria. Pero es bien sorprendente que la mayoría de ellas todavía existen. Así que veamos un poco de los inicios sobre estas marcas. New Speed. Bill Newman estaba afinando autos en la década de 1950, un comienzo poco probable, pero los primeros días del Hot Rod son muy análogos a lo que hicieron por primera vez en la década de los 90. Los autos lentos dieron una nueva idea con piezas de ajuste y un conocimiento desgarrador. La compañía de Newman tuvo un gran éxito en 1975 con el ajuste de un Volkswagen Rabbit. Desde entonces se han hecho un nombre ajustando Volkswagen, pero a lo largo de la década de 1990 fueron conocidos en proporcionar piezas para casi cualquier auto de importación. Hoy en día están en un negocio con los Volkswagen y su sitio presume que su enfoque no solo va en los pequeños autos de rendimiento alemanes, sino también en Honda, Acura y Mini, por lo que es probable que casi cualquier automóvil pequeño de alto rendimiento de importación tenga algunas piezas New Speed esperándolo. Apex-E. Fundada en Japón en 1992, siempre fue conocida por mover el aire a través de los motores con rapidez. Fueron algunos de los primeros en ofrecer kits de escape atornillados completos en los Estados Unidos, con turbo, sistema de admisión y escape, y todavía está presente y produce piezas enfocadas al JDM. Su sitio actual presenta piezas para automóviles que van desde 1983 hasta la actualidad y cubren prácticamente todas las marcas japonesas. Verside. La locura de los kits de carrocería estaba en pleno apogeo a principios de la década de los 90 y Verside fue una de las primeras empresas japonesas en comenzar a hacerse popular en los Estados Unidos. No se puede pasar por alto una de las primeras películas de Rápido y Furioso sin ver al menos un kit de Verside en el RX-7 de Dom, el Z de DK y el legendario y uno de los más icónicos, el Verside Fortune RX-7 de Han. El nombre se deriva del propietario, Yokomako Hiranao. Yoko significa lado, Maku significa velo, que esa palabra unida forma el nombre de la empresa, Verside. A pesar de ser famosa por su kit de carrocería, la compañía también ofrece un servicio de optimización de motor y a veces utilizan sus autos para competir en carreras contrarreloj, carreras de resistencia y eventos de drift como el D1 Grand Prix. Gretti. Una empresa cuyo sinónimo de gran poder siempre fue Gretti. Siempre se enfocaron en forzar la mayor cantidad de aire posible a través del automóvil para generar una gran potencia. Gretti trajo al mercado estadounidense el primer kit turbo legal para el Honda Civic de 1992 al 95. Hoy en día Gretti ofrece repuestos para que todo automóvil sea más rápido. Todavía se enfocan en la gran potencia a través de sistemas de turbo, intercoolers y escape, pero también pueden apretar el gatillo en los elementos de suspensión y piezas aerodinámicas. AEM. AEM Performance Electronics era prácticamente estándar en los autos tuner en la década de los 90. Al menos sus calcomanías lo eran. El logotipo amarillo de 3 letras se encontró en muchos automóviles modificados en su día.
Hace años comenzaron a ofrecer sistemas de gestión de motor que permitían a los tuners comenzar a realizar sus propios ajustes internos. AIM todavía está ofreciendo todo tipo de electrónica que puedes agregar o intercambiar en un automóvil para hacerlo más rápido, todo desde controladores de combustible hasta medidores y controladores de impulso. Enkei siempre se ha centrado únicamente en el desarrollo y la producción de rines tanto para deportes motor como para el uso en la calle. Las llantas Enkei han terminado en todo, hasta los autos de carreras como el McLaren F1, y en la actualidad Enkei ofrece un conjunto completo de ruedas desde especificaciones de carrera, rendimiento, modelos clásicos e incluso opciones para camionetas y SUV. HKS. Al igual que Grady, siempre veías pegatinas AKS en algunos de los autos tuners más rápidos. De todas estas empresas, AKS podría ser la más popular, sino una de las más deseadas. Hiroyuki Hasegawa, fundador de AKS Japón, fue quien popularizó el primer kit de turbocompresor que inicialmente se construyó solo para el 240Z. Hoy en día, AKS sigue siendo estándar y sigue trabajando para ofrecer una tonelada de piezas rápidas, donde puedes obtener prácticamente cualquier pieza de alto rendimiento que estés buscando. Este fue un video rápido de algunas de las compañías más populares de la década de 1990 que solíamos ver en los autos que veíamos en la televisión. Estoy seguro de que me faltaron algunas, y como te mencioné al principio de este video, déjame saber si quieres una segunda parte, dándole apoyo. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like y compártelo, comenta cuáles marcas faltaron, si quieres que hable sobre una en especial o cuál es tu favorita. Por comentar y por estar aquí, como siempre, muchas gracias y nos vemos en la próxima.